Bueno, y aquí continuamos con otro capítulo del caso Astesiano. Como dice Pettinati en su programa de radio, que todo comenzó, nosotros podríamos decir, todo continuó. Quien nos lo va a explicar, y muy bien, es Gabriel Pereira, columna en BTV Noticias, y los audios que motivaron licencia médica de la fiscal y el pedido de la propia fiscal de custodia policial y de relevo de la causa. Y vamos a otros temas porque el fiscal de corte, Juan Gómez, no va a tomar ninguna decisión mientras la fiscal Gabriela Fossati está certificada y con licencia médica por 15 días. Además, Fossati le envió el sábado un mail al fiscal de corte pidiéndole que la releve del caso Astesiano. Es la segunda vez que la fiscal le pide esto a Gómez. En el mail al que tuvo acceso BTV Noticias, Fossati asegura que hay una estrategia orquestada dirigida a perjudicarla y que la magnitud del caso superan las posibilidades de lo que atienda una sola persona. Fossati afirma que los audios que tomaron estado público son producto de una charla privada con el periodista Carlos Peláez, quien dice la traicionó. Aunque no quiere darle la razón a las voces miserables que la sometieron a presiones desde diferentes frentes, Fossati afirma que debe ser removida del caso porque a esta altura se perdió la referencia de qué cosas son de interés penal y cuáles son los hechos políticos. Y para seguir hablando de este tema es que convocamos al periodista y director de BTV Noticias, Gabriel Pereira. ¿Cómo estás? Buen mediodía. Buen mediodía, Natalia. Buen día para todos. Sí, el sábado... Otro capítulo. Sí, dejamos hablar a Astesiano, la protagonista, la acusadora acusada. Después que se conocieron los audios a través del programa Legítima de Defensa, y cuando la fiscal se enteró que Gómez había recibido esos audios para analizarlo, la motivó el sábado estuvo en el médico, le dijeron que tratara de no exponerse a más estrés. Ella le manda un extenso mail que hasta hace un rato Gómez todavía no había visto, donde básicamente le pide que la remueva del caso, segunda vez que se lo pide, ¿verdad? ¿El sábado a hoy no vio el mail, Gómez? No, porque llegó hoy a la oficina y él desde su casa no tenía acceso. Hoy hablé con la fiscal, me dijo dos cosas nuevas. Una es que pidió que se le hiciera una inspección y acta sobre todas sus investigaciones y que se dispone a pedir custodia policial. Se dispone a pedir custodia policial, me dijo, es la primera vez en 31 años que tengo la certeza de poder ser objeto de una agresión física, insultos ya recibo. Vamos a repasar rápidamente algo que vos ya decías, partes del mail, que en realidad estos audios que se conocieron, si uno repasa el fondo del asunto, ella ya había dicho estas cosas. Lo que pasa es que, como dice ella, que fue una conversación privada, lo dice con otro tono, ¿no? Claro. Pero vamos a repasarlos. Ella dice que se ve sometida a permanentes instancias de hostigamiento personal desde varios frentes. Ella en el mail alude tanto al gobierno como a la oposición. No tuve apoyo de Fiscalía General, algo que ya ha dicho. Por su magnitud escapaba la posibilidad de una persona. Esto vamos a hablar un poquito después sobre la magnitud de este caso. Luego dice que el periodista Carlos Peláez la traicionó, que no tenía intención de que los audios se hicieran públicos, por esto decía yo del tono en el que ella se dirige. Las presiones van en aumento desde varios sectores. Hay una estrategia concertada, pactada y organizada para perjudicarla. Esto lo dice en el mail después de aludir a la citación que hizo a Gustavo Leal, ¿no? Y bueno, y pide por último que se le releve del caso, no porque las voces miserables tengan razón, sino porque se ha confundido lo que tiene relevancia penal y lo que son los hechos políticos. Pero también lo que sucedió fue que hubo novedades en el caso de pasaportes rusos, en donde obviamente tiene mucho que ver el tema Astesiano. La novedad fue significativa. El licenciado en Ciencias Políticas fue designado en el año 2018 por el expresidente de la República, Tabaré Vázquez, y cumplió funciones en Moscú desde el año 2019 hasta el 2022. Según los argumentos que presentó este martes la Fiscalía ante el juez Alejandro Astegiante, Pliegas, de 47 años, firmaba los expedientes con partidas de nacimiento falsas.
Durante la audiencia, en la que estuvo presente BTV Noticias, se presentaron como pruebas distintas partidas de nacimiento que eran duplicadas de una original, en las que se cambiaban los nombres de pila para argumentar que se trataba de un familiar ruso, con padres o abuelos uruguayos. La Fiscalía argumentó que las partidas de nacimientos incautadas tenían diferencias en las tintas de impresión, faltaban las huellas digitales por presuntas enfermedades en la piel, aunque no se adjuntaban las certificaciones médicas, e incluso faltaba documentación que acreditara que se estaba ante un ciudadano de nacionalidad rusa. En tanto que el abogado defensor Marcelo Domínguez explicó que no era responsabilidad del cónsul verificar si las partidas de nacimiento eran apócrifas y que la Fiscalía se basó en un relato para la acusación, ya que no presentó pruebas concretas de un posible accionar de Pliegas. Además, aseguró que el nombre de su defendido no figura en ninguno de los teléfonos incautados a los otros 6 imputados por esta causa: Alejandro Astesiano, el ex cónsul Estefano Di Conza, 2 ciudadanos rusos, un escribano uruguayo y su esposa. Y además que Pliegas únicamente conocía a Di Conza por haber compartido la diplomacia en Moscú. El juez Alejandro Astegiante determinó que Pliegas efectivamente pudo tener responsabilidad en la expedición de estos documentos, ya que debía velar por la autenticidad de los mismos. Gustavo Pliegas, que últimamente estaba cumpliendo funciones en la Embajada de Washington, D.C., fue imputado por reiterados delitos de suposición de Estado civil en calidad de coautor en el caso de los pasaportes rusos. La justicia determinó que el diplomático no podrá salir del país, deberá fijar domicilio y tendrá prohibición de comunicación con los funcionarios involucrados en Moscú por un lapso de 180 días a la espera de una nueva audiencia. Y promediando la semana, la Comisión de Seguimiento del caso Astesiano del Frente Amplio decía esto. Estamos en vivo para BTV Noticias. Tiempo atrás la fiscal Gabriela Fossati hablaba de que Presidencia era el organismo que más había colaborado con la investigación. Bueno, ahora se filtran estos audios. ¿Qué lectura hace el Frente Amplio? De enorme preocupación institucional. Estamos ante un hecho de corrupción de los más relevantes que han pasado en los últimos años, ni más ni menos en el seno de la torre ejecutiva y, como bien decía el diputado Tucci, de un colaborador de confianza del presidente de la República. Es realmente de una relevancia para la salud institucional, eso lo decimos en la declaración de nuestro país, lo que ha sucedido, y realmente estamos preocupados, fundamentalmente por la institucionalidad con la que el Frente Amplio siempre ha estado muy comprometido. Bien, Miguel, ahí tenías parte de las declaraciones entonces de el Frente Amplio aquí en la Huella de Sereni, donde dan a conocer entonces la opinión por parte de la Comisión de Seguimiento del denominado caso Astesiano. Un tema que sin ningún tipo de dudas va a seguir dando que hablar. Y nosotros esperamos seguir dando que hablar después de esta pausa.